En esta presentación, nuestro equipo presentará la resolución de problemas matemáticos utilizando razonamiento lógico, figuras geométricas y estrategias. A la derecha encontrarán un video donde cada integrante participa en la resolución de diversos problemas, tales como cálculo de la altura de un objeto mediante triángulos semejantes, resolución de ángulos en triángulos aplicando la suma de ángulos y muchos más. Hola, mi nombre es Cristóbal Torres Valero y hoy les vengo a ayudar a resolver algunos problemas de matemáticas. Para este primer problema nos pide encontrar x y y, dándonos las fórmulas en dos líneas paralelas atravesadas por una transversal. Las fórmulas que nos da sería 3x menos 20, 2x y 4y más 20. Como podemos ver, todos estos son ángulos externos, pero solo los dos de las orillas son iguales, el de este lado sería diferente. Así que comencemos. Como no podemos sacar 4y, porque nos faltaría algún otro número, algún otro número con y, empezaremos por x. Así que empezaríamos 3x menos 20 más 2x igualarlas a 180. ¿Por qué es igual a 180? Porque como estamos haciendo la parte de un semicírculo, los grados del semicírculo son 180, ya que un círculo completo serían 360. Así que continuemos. Vamos a igualar términos iguales, como dije, 3x menos 20 más 2x, igualamos las x, entonces sería 5x menos 20 es igual a 180. Pasaremos el 20 a después del signo de igual, y como lo pasaría de restar a sumar. Entonces sería 5x es igual a 180 más 20. Esto nos da como resultado 200, así que 5x es igual a 200. Como el 5 nos está estorbando para despejar x y está multiplicando, tiene que pasar dividiendo. Así que sería x es igual a 200 entre 5. Y que nos dará como resultado que x tiene un valor de 40. Para la siguiente fórmula nos dice 4y más 20 y utilizaremos el más 2x igualándolo a 180. Como ya sabemos cuál es el valor de x, lo sustituiremos. Así que sería 2 por el valor de x, que es 40, sería 80. Entonces la fórmula quedaría 4y más 20 más 80 es igual a 180. Otra vez igualamos a 180 por la parte que es la mitad del círculo. El 80 y el 20 nos da como resultado 100, así que lo pasaremos a después del signo de igual y pasaría, como están sumando, pasarían restando. Entonces nos daría 4y es igual a 180 menos 100, que esto nos da como resultado 80. 4y es igual a 80 entre 4. O sea, ¿por qué entre 4? Porque estamos despejando y como el 4 está multiplicando, pasaría dividiendo. Entonces sería y es igual a 80 entre 4, que esto nos da como resultado que y tiene un valor de 20. Como primer paso, agrupamos las expresiones, lo que quedaría como 5x menos 1 más 4x más 6 es igual a 180. Luego resolvemos usando los términos semejantes, lo que nos quedaría como resultado un 9x más 5, no, perdón, 9x es igual a 180 menos 5. Menos 5 porque el 6, porque el menos 1 y el más 6 se restan y como el resultado es positivo se pasan, bueno, restando. Luego hacemos la división, lo que sería x es igual a 175 entre 9, lo que nos da un resultado de que x vale 19.44. Pasando con la otra ecuación, igual, usando la sustitución, perdón, la vamos a resolver. La expresión original sería 2x menos 7y. Y con el método de sustitución quedaría como 2 paréntesis 19.44 paréntesis x, paréntesis menos 7. Y toda la expresión quedaría 2 paréntesis 19.44 paréntesis menos 7 más 49, que es el otro ángulo, y es igual a 180.
Luego, haciendo los cálculos, quedaría 7y es igual a 180 menos 87.88. Después hacemos la división y quedaría como y es igual a 92.12 entre 7, lo que nos daría como resultado que y vale 13.17. Para este siguiente problema, como podemos ver, es un triángulo, el cual solamente nos da la medida de dos ángulos internos y un externo, por lo cual podemos utilizar el teorema de dos ángulos internos sumándolos nos da como resultado el ángulo externo, que sería 110. Podemos ver que también nos pide buscar x, así que utilizaremos la fórmula 3x menos 10 más 7x es igual a 110. Sumamos los términos semejantes, que serían 3x y 7x, y nos daría como resultado 10x menos 10 es igual a 110. Entonces, como vemos que el 10 está sumando y está en este lado del signo de igual, lo pasaremos al otro lado, por lo que su signo pasaría sumando. O sea, sería 10x es igual a 110 más 10. Entonces la fórmula nos quedaría 10x es igual a 120, que es la suma de 110 más 10. Como el 10 nos está estorbando aquí en nuestra fórmula porque queremos despejar x, pasaría a dividir, ya que por este lado está multiplicando. Entonces sería igual a x es igual a 120 entre 10, y esto nos da como resultado que x es 12. Como en este problema también nos pide encontrar y, pero no se nos especifica y, podemos tomar a y como 70, ya que es el valor que le falta al 110 para llegar a 80. Muchas gracias por su atención. Ahora, para resolver el problema de la recta de 90 grados, tenemos que igual juntar las expresiones y igualarlas a 90 grados, que es el valor total de la recta. Nos quedaría x más x menos 20 es igual a 90. Luego lo resolvemos y queda que, bueno, por términos semejantes, x más x son 2x. 2x es igual a 90 más 20, porque el 20 estaba restando y pasa sumando. Luego es 2x es igual a 110 y dividimos. X es igual a 110 entre 2 y x es 55. Y para resolver la siguiente expresión usamos la sustitución. La expresión normal sería paréntesis x menos 20 paréntesis. Usando el método de sustitución, quedaría como paréntesis 55 menos 20 paréntesis, lo que nos da un resultado de 35. Jocelyn, y les voy a explicar el problema 5, que dice que si se sabe que la suma de los ángulos internos de un polígono regular es de 2520 grados, hay que buscar el nombre del polígono, y para saber esto necesitamos saber cuántos lados tiene. Y para saber eso vamos a usar la fórmula de psi, que vendría siendo 180 multiplicado por lo que nos dé de lados menos 2, y ya. Pues sustituyéndolo sería n-2 igual a 2520 entre 180, que nos daría 14. Y luego el menos 2, como vamos a pasarlo al contrario, se pasaría sumando, que nos daría 14 más 2 igual a 16. Entonces los lados que tendría serían 16, lo que nos daría que se llama hexadecágono. Y luego también nos pide que cuántos números de diagonales se puede trazar en su interior. Y para saber esto, su fórmula es lados por lo que nos da de lados menos 3 entre 2, que nos daría que sustituyéndolo se vería como 16 entre paréntesis 16 menos 3, se cierra paréntesis, entre 2. Lo de adentro, que sería 16 menos 3, sería 13. Lo que se multiplica por lo de afuera, que sería 16 por 13, nos daría 208.
y dividiéndolo entre 2 nos daría 104 y esa sería la respuesta de cuántas diagonales se pueden trazar en su interior. Hola, mi nombre es Héctor Serna. El rombo es un cuadrilátero con 4 lados iguales. Sus diagonales se cruzan en un ángulo recto y éstas se bisecan o se dividen entre dos partes. Para calcular el perímetro de un rombo se multiplican por 4 uno de sus lados y para sacar el área se multiplican la diagonal mayor por la diagonal menor y se divide entre 2. Voy a explicar el problema 6 de la evidencia. El problema nos dice que una de las diagonales de un rombo mide 40 centímetros y el perímetro de esta figura es de 80 centímetros, que determinemos el área del rombo. Para determinar el área de un rombo se utiliza la siguiente fórmula, que vendría siendo el diámetro mayor por el diámetro menor entre 2. Las diagonales de un rombo se cortan en un punto medio, formando 4 triángulos rectángulos. En uno de estos, las diagonales y la hipotenusa vendrían siendo el lado del rombo. La fórmula de esto vendría siendo lado al cuadrado es igual a diámetro mayor entre 2 al cuadrado más diámetro menor entre 2 al cuadrado. Como el perímetro es la suma, entonces dividiríamos los 80 que es el perímetro entre los 4 lados de la figura y eso nos daría 20 centímetros por cada lado. Sabiendo que las diagonales miden 24 centímetros, utilizaremos la fórmula del diámetro mayor entre 2, donde podríamos a 24 sobre 2, dándonos 12 como mitad de la diagonal mayor. Buscaremos la otra mitad. Como las diagonales se cruzan, a la mitad usaremos el teorema de Pitágoras. La mitad de la diagonal es 12 y buscaremos la otra mitad utilizando la fórmula anterior. 20 al cuadrado es 144, 12 al cuadrado sería 400. Estos resultados se restan dándonos 256 para sacarle la raíz, que es 16. Esto sería la mitad de las diagonales, por lo que se multiplicaría por 2, dándonos 32. Para terminar, ya multiplicaríamos las dos diagonales, que son 32 y 24, dándonos 768, y esto lo dividiríamos entre 2, como la fórmula indica, dándonos 382 centímetros cuadrados, siendo esta el área del rombo. Hola, mi nombre es Sofía Yamila Yañez López y les vengo a explicar el problema número 7. Este nos dice que se necesita medir la altura de una escultura situada en el centro de una plaza, pero no se cuenta con una escalera para alcanzar la cima de dicha escultura. Lo que se puede medir fue la sombra que se proyectaba a cierta hora del día, la cual era de 2.10 metros, así como la sombra de 0.72 metros proyectada a la misma hora por un muchacho de 1.65 metros de altura. Esto nos pide sacar la altura de la escultura. Para poder resolver este problema necesitamos conocer de los fundamentos más básicos, que sería que pues en este problema los elementos están formando un triángulo rectángulo. Esto ocurre porque la altura del objeto, o sea la altura, forma un lado vertical del triángulo. La sombra proyectada forma un lado horizontal y el rayo del sol forma la hipotenusa, es decir, el lado inclinado. Cuando dos objetos están bajo la misma luz solar, los triángulos formados por su altura y sombra son semejantes. Y pues, algunas de las propiedades de los triángulos semejantes son que tienen los mismos ángulos y que sus lados correspondientes son proporcionales. Esto nos permite usar razones proporcionales para resolver el problema, es decir, que la altura del objeto entre la sombra del objeto es igual a la altura del otro objeto entre la sombra del otro objeto. Los datos que nos da este problema es de que la altura del muchacho es de 1.65 y su sombra proyectada es de 0.72. La altura de la escultura es desconocida y que su sombra es de 2.10. Para saber la altura de la escultura utilizaremos la regla de 3, que si 0.72 de sombra y 1.65 metros de altura, entonces 2.10 metros de sombra nos da X metros de altura. Planteando la proporción, esta nos quedaría así. 1.65 entre 0.72 es igual a X, que representa la altura de la escultura, entre 2.10. Y ahora, para despejar X, haríamos lo siguiente. X es igual a 1.65 por 2.10 entre 0.72,
que realizando la multiplicación nos quedaría como x es igual a 3.465 entre 0.72. Haciendo esta división, el resultado final sería 4.81 metros de altura. El problema 8 nos dice que desde el suelo un pájaro comienza su vuelo con un ángulo de elevación de 45 grados con respecto al suelo. Si ha recorrido 50 metros en la misma dirección, ¿a qué altura con respecto al suelo se encuentra en este momento? En este problema, la trayectoria del vuelo forma un triángulo rectángulo. Desde la hipotenusa, que es la distancia recorrida por el pájaro, que son 50 metros. El ángulo entre el suelo y la trayectoria del pájaro es de 45 grados. La altura es el cateto opuesto al ángulo y el suelo es el cateto adyacente. La función trigonométrica que se relaciona con este problema es el cateto opuesto y la hipotenusa, que es el seno. Seno por el ángulo es igual al cateto opuesto entre hipotenusa. Ahora sí, con base a esta función empezamos a sustituir. Seno por 45 es igual a 50 entre x, que representa el cateto opuesto. Ahora despejamos la x. X es igual a 50 entre seno de 45 nos da 70.71 metros de altura. Hola, soy Carolina Tenorio y les explicaré el problema 9. Este menciona que con base a la figura determinemos el ángulo inscrito, el ángulo central y el área del triángulo. Primeramente, para saber el ángulo inscrito, tenemos que saber que este es el ángulo de A. Con este yo lo hice con la fórmula del coseno, que dice coseno de A es igual a B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada entre 2BC. Y explicaré esta fórmula y el siguiente procedimiento. El coseno de A es igual a 15 al cuadrado más 13 al cuadrado menos 7 al cuadrado entre 2 por 15 por 13. Lo siguiente es coseno de A es igual a 225 más 169 menos 49 entre 390, el resultado de la multiplicación. Lo que da el resultado de coseno de A es igual a 345 menos 390. No, entre 390. Con esto lograremos sacar la testa del ángulo, dando un resultado de coseno de A es igual a 0.8844. Este lo convertiremos a ángulo utilizando la calculadora con el Shift, Cos y poniendo el anterior número, 0.8846, lo que daría un resultado de 27.7976. Ahora hay que recordar que el ángulo central es el doble que el ángulo inscrito, y como ya tenemos el valor del ángulo inscrito siendo este 27.7976 grados, entonces sería solamente multiplicarlo por 2, lo que daría un total de 59.5953 grados. Ahora, para sacar el área del triángulo ABC, tomaremos en cuenta que el ángulo es B. Ahora, para sacar primeramente el ángulo B, utilizaremos la fórmula coseno de B es igual a A cuadrada más C cuadrada menos B cuadrada entre 2AC. Ya tenemos los datos, siendo estos coseno de B es igual a 7 al cuadrado más 13 al cuadrado menos 15 al cuadrado entre 2 por 7 por 13. Esto siendo ya sustituyendo con los datos que tenemos en la figura. Ahora resolveremos el problema. Coseno de B es igual a 49 más 169 menos 225 entre 182, siendo ya convertidos los datos anteriores. Ahora resolviendo esto sería coseno de B es igual a menos 7 entre 182. Lo que nos daría un resultado de coseno de B es igual a menos 0.0384.
Para convertir esto a un ángulo debemos utilizar la calculadora y poniendo la tecla Shift, coseno 0.0384, lo que nos daría un resultado de 92.20 grados. Ya teniendo el ángulo, ahora pasaremos a sacar el área, utilizando la fórmula seno de B por A por C entre 2. Sustituyendo con los datos que ya tenemos, sería seno de 92.20. Como dije, para sacar el área utilizaremos la fórmula seno de B por A por C entre 2. Ok, sustituyendo los datos tendríamos seno de 92.20 por 7 por 3 entre 2, lo que nos daría un resultado de 90.9329 entre 2. Y ya el área sería 45.4664 centímetros cuadrados. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Roberto y pues les vengo a presentar un problema y el cómo resolverlo. Lo primero que voy a hacer es leerlo. Dice así: sobre una banqueta con una inclinación de 12 grados se encuentra una luminaria que está proyectando una sombra cuesta abajo de 2.5 metros. Cuando el ángulo de elevación del Sol es de 62 grados, determina la altura del poste. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es los ángulos de elevación del Sol y pues de la luminaria. Lo primero que vamos a hacer es realizar un bosquejo de la situación planteada para así poder facilitarnos resolver el problema. Una vez teniendo este bosquejo, vamos a establecer una relación adecuada conforme al problema para así determinar la altura del poste. Bueno, pues para resolver esto, pues hay que hacer un triángulo rectángulo con una hipotenusa que representa el rayo de luz, un cateto opuesto que es la altura del poste y un cateto adyacente que sería la proyección de la sombra de la banqueta. Para tener esto vamos a ajustar un poco el ángulo, ya que este tipo de ángulo se mide con un ángulo recto, y como no es recto y lleva una inclinación, tenemos que ajustar por ahí poquito el ángulo. Entonces pues tendría que quedar un poco desajustado, y ahorita lo vamos a ver. Bueno, pues ya que la banqueta tiene un grado de inclinación 12 grados hacia abajo y el Sol forma un ángulo de 62 grados, el ángulo entre el rayo de luz y la pendiente quedaría tal que así. 62 grados menos 12 grados es igual a 50 grados. Ya teniendo esto, usaremos la función tangente, que sería tangente por 50 es igual a altura entre 2.5 metros. Bueno, ya teniendo todo lo anterior, lo que nos queda sería despejar la altura. Y se preguntarán, ¿cómo despejamos la altura? Bueno, pues para empezar tendríamos que poner altura es igual a tan por 50 grados, que sería lo que nos dio anteriormente, ya restando y haciendo unos ajustes a los grados de inclinación. Después nos quedaría así: altura es igual a 2.5 por 1.19.18. Esto es resultado de la teoría anterior que les acabo de mencionar. Lo que hicimos, multiplicamos 2.5 por 1.19.18 es igual a, altura es igual a 2.9795 metros. Este problema de trigonometría nos puede ayudar a aplicar, ¿cómo se dice?, la trigonometría en casos de la vida real, y nos ayuda a tener contextos reales. También cabe aclarar que este problema nos ayuda mucho en cómo interpretar los ángulos de inclinación cuando hay una pendiente de por medio, lo cual nos ayuda mucho, ya que tenemos que tener en cuenta esto en cada problema. Y es así como concluyo mi problema. Muchas gracias por ver este video y hasta pronto. En el curso de manejo de formas y espacios aprendimos a aplicar herramientas tales como el teorema de Tales, Pitágoras y leyes de senos y cosenos, además de convertir radianes en grados. Estos nos permitieron resolver problemas geométricos y desarrollar un pensamiento lógico.
El curso fortaleció nuestra comprensión de habilidades analíticas, facilitando la resolución de ejercicios mediante un enfoque más estructurado y eficaz del razonamiento matemático. Mediante este tiempo, en la unidad de manejo de formas y espacios, logramos entender muchas cosas anteriormente vistas en años pasados, desde varios conceptos básicos fundamentales como los teoremas de Pitágoras, los nombres de las figuras geométricas y la clasificación de estas mismas. Esto hasta temas más difíciles como el uso de fórmulas matemáticas de estas figuras, las funciones trigonométricas como lo son seno, coseno y tangente, así como sus funciones inversas como secante, cosecante y cotangente, y la utilización de distintos tipos de triángulos. Cada etapa repasa lo aprendido anteriormente, permitiéndonos identificar, analizar y resolver diferentes problemas con mayor facilidad. Todo este conocimiento será fundamental para futuras situaciones en las que utilicemos las matemáticas, ya que no solo aprendimos a resolver, sino a razonar y aplicar correctamente cada fórmula según la situación que lo amerite. El aprendizaje de manejo de formas y espacios ha enriquecido mi formación matemática al profundizar en las razones trigonométricas, el teorema de Pitágoras, la ley de senos, la ley de cosenos. Ha mejorado mi habilidad para resolver problemas relacionados con triángulos, tanto rectángulos como no rectángulos, utilizando funciones como el seno y el coseno. La práctica constante me ha permitido dominar las fórmulas adecuadas, como la ley de senos y la ley de cosenos, y aplicar estos conocimientos en situaciones reales. A pesar de las dificultades iniciales, he logrado superar mis retos gracias al apoyo del maestro y la teoría aprendida, lo que me ha preparado para enfrentar problemas matemáticos con confianza. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Roberto y les vengo a decir mi conclusión. Bueno, es en general de todo el semestre y pues viene siendo esta. El teorema de Pitágoras, los polígonos y sus áreas, los triángulos oblicuángulos y el estudio de los ángulos y triángulos forman una base esencial en la geometría. Todo esto que vimos en base al semestre. Y pues para empezar, el teorema de Pitágoras nos permite calcular distintas distancias y resolver problemas en triángulos rectángulos y entre más. Bueno, los polígonos, al ser figuras de muchos lados, nos enseñan sobre formas y estructuras, y conocer cómo calcular sus áreas es clave para medir sus superficies. Los triángulos oblicuángulos amplían conocimiento a triángulos sin ángulo. Pues esto fue lo que estuvimos viendo en esta etapa, lo cual pues nos ayudó en más que nada eso, usando leyes más generales como el seno y el coseno, que fue lo que estuvimos viendo durante pues la mayoría de las etapas. Por su parte, el estudio de los ángulos y sus relaciones dentro de los triángulos ayuda a comprender cómo se forman estas figuras y cómo interactúan sus lados y vértices. Todos estos temas que vimos alrededor del semestre se relacionan entre sí y son muy útiles tanto en matemáticas como en la vida diaria, como problemas que ya hemos visto y como el problema que les expliqué hace poco en lo que viene siendo unas situaciones pues que vivimos día a día y pues nos sirven de mucho. Muchas gracias. En la cuarta etapa aprendimos muchas cosas de geometría y trigonometría. Vimos acerca de cómo usar el teorema de la geometría plana, entendimos las partes y tipos de polígonos y también trabajamos con triángulos oblicuángulos usando funciones trigonométricas y planos cartesianos. Todo esto nos ayuda a resolver problemas matemáticos a lo largo del semestre. En este proyecto final para la materia de manejo de formas y estuvimos trabajando en diversos temas que aprendimos a lo largo del semestre. En lo personal, me siento totalmente satisfecho con la enseñanza que nos impartió el profesor Eder, ya que logré comprender temas que jamás habría entendido por mí. Al realizar los ejercicios que se me solicitaban, me sentí confiado, ya que tenía un dominio total del tema. Sabía lo que tenía que hacer y decir. En conclusión, este semestre fue bastante fuerte, pero siento que logré superarlo y aprender lo que el profesor Eder nos quiso enseñar. Durante el curso de manejo de formas y espacios, vimos diversas herramientas matemáticas que nos permitieron resolver una gran variedad de problemas de forma lógica y correcta. A lo largo del semestre aprendimos a utilizar conceptos fundamentales, como el teorema de Tales para establecer proporciones en figuras semejantes, el teorema de Pitágoras, esencial para calcular distancias y lados en triángulos rectángulos,
la ley de senos y la ley de cosenos, que nos permitieron trabajar como triángulos y no rectángulos, la conversión entre radiales y grados, lo cual fue clave para interpretar y resolver problemas. Estas herramientas no solo nos ayudaron a resolver ejercicios específicos, sino que también nos permitieron comprender mejor estos temas y analizar y desarrollar habilidades de razonamiento matemático. En conclusión, este curso nos ayudó para aprender más formas de resolver problemas geométricos con un pensamiento analítico. Durante este semestre aprendí muchas formas para resolver problemas matemáticos de manera más efectiva, lo que me ayudó a desarrollar un pensamiento más lógico. Además, amplié mi conocimiento en temas de geometría, viendo nuevos conceptos y teoremas que son fundamentales en el estudio de esta. Entre estos está el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, la ley de senos y cosenos y muchas fórmulas más. Estos conocimientos no solo me ayudan a resolver ejercicios matemáticos, sino que también fortalecieron mi capacidad de analizar y mi comprensión del entorno de las matemáticas.